Yo quiero compartir con usted en esta tarde un mensaje que he titulado ¿Cuál es el mensaje de toda la Biblia? Es una pregunta que quiero hacer esta tarde. ¿Cuál es el mensaje de toda la Biblia? ¿Cuál es el mensaje de toda la Escritura? Quiero empezar diciendo que Dios quiere salvar al mundo. Diga conmigo, Dios quiere salvar al mundo. Por favor, toque al que tiene a su lado y dígale, Dios te quiere usar para salvar al mundo. Dios desea salvar a tu familia. Dios desea salvar la ciudad de Apopa. Dios desea salvar esta nación del Salvador. Dios desea llevar su palabra a todas las naciones de la tierra. Latinoamérica, este es tu tiempo. Quiero decirte que Europa tuvo su tiempo, Norteamérica tuvo su tiempo, pero el tiempo para Latinoamérica es este. El tiempo para llevar la palabra del Señor a todas las naciones. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dígale que tiene a su lado, prepárate porque Dios te va a usar. Aleluya. Para hacer la evangelización mundial hacen falta dos cosas. La primera de ellas es el evangelio correcto. Diga conmigo, el evangelio correcto. Y la segunda son estrategias bíblicas. Diga conmigo, estrategias bíblicas. Se requieren entonces dos cosas para poder desarrollar la evangelización del mundo. Y va a empezar en Latinoamérica, como dicen los coreanos, en tsunami, ¿ya? En Latinoamérica. Va a empezar en El Salvador, va a empezar en Guatemala, va a empezar en Honduras, va a empezar en Costa Rica, va a empezar en Managua, Nicaragua, va a empezar en Panamá y se va a extender a todo Latinoamérica. Entendamos algo. Tenemos que retomar entonces el evangelio correcto y también las estrategias bíblicas que la palabra de Dios nos enseña. Los primeros discípulos poseían dos cosas que los distinguían. Primera de Corintios capítulo 15 versos 3 y 4 nos enseña que muchos vieron la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Dice este pasaje que cerca de 500 lo vieron resucitado. Pero también dice la Biblia que de estos 500 que lo vieron resucitado, solamente 120 se reunieron en el aposento alto. La pregunta es, ¿de qué grupo eres tú? ¿De los 120 que estaban en el aposento alto? ¿O eres del resto que se olvidó de haber visto ascender a Jesús el Cristo? Esos 120 tenían dos características. Ellos dieron su vida porque para ellos Jesús era el Cristo y estaban dispuestos a morir por esta verdad. ¿Cuántos están dispuestos a morir por esta verdad ahora? ¿Está usted dispuesto a morir por causa de que la verdad es Jesús el Cristo? Aquellos 120 estaban dispuestos a morir por esa verdad. Era prohibido en ese tiempo reunirse, pero aún así ellos estaban dispuestos a quebrantar una ley humana para seguir la obediencia al mandato de Dios. Lo segundo está en Hechos capítulo 1 verso 1 al 15. Ellos esperaban la promesa del Señor, estaban aferrados a la promesa del Espíritu Santo. Esa era la segunda cualidad. La primera es que creían totalmente que Jesús es el Cristo y se aferraban a esa verdad y estaban dispuestos a morir por esa verdad. Y la segunda es que esperaban la promesa que Dios les había dado. Estaban aferrados a la promesa del Espíritu Santo. Hoy la iglesia tiene igual la misma palabra, el mismo mensaje, la misma promesa. Todo es lo mismo. Todo está en la plataforma de Dios ya preparado. Y el tiempo es para que aprendamos a llevar esa palabra, esa verdad por la cual debemos estar dispuestos a morir. Incluso Jesús es el Cristo. La iglesia hoy está siendo entretenida y se está entreteniendo de muchas maneras.
pero se están olvidando del enfoque correcto. Se están olvidando del mensaje bíblico. Pero la Biblia dice en Hechos 4:12 que estos 120 se reunieron para orar y esperar las promesas de Dios. Y que cuando vino el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo, dice que 15 naciones estaban presentes. Y cada una de esas naciones oyó hablar el mismo mensaje en su propio idioma. ¿Y cuál era el mensaje? Jesús es el Cristo. No había otro mensaje. El mensaje seguía siendo el mismo. Y entonces hoy llegamos nosotros a este tiempo y tenemos que hacernos la pregunta: ¿dónde se quedó ese mensaje? ¿Para qué fue escrita la Biblia? El Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 30 y 31, nos dice de esta manera: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas, diga conmigo, pero estas, se han escrito para que creáis. ¿Qué dice? Para que creáis que, léalo en su Biblia, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Para qué fue escrita la Biblia entonces? Para que usted y yo y todo el mundo conozca y crea que Jesús es el Cristo. Y para que al creer, dice la palabra, tengáis vida eterna en su nombre. La Biblia entonces se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo y para que al creer tengamos vida eterna en su nombre. Y el mensaje que la iglesia debe retomar en este tiempo para la evangelización mundial es este: Jesús es el Cristo. La gente debe creer esta verdad, y si es necesario morir por esta verdad, la iglesia debe llevar a ese nivel para entender que ese es el tiempo para llevar este mensaje a todo el mundo. Jesús sigue siendo el Cristo. Para eso fue escrita la Biblia. No fue escrita para otra cosa. Dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. La segunda pregunta que tengo esta tarde es: si la Biblia fue escrita para que pudiésemos creer que Jesús es el Cristo, entonces, ¿de quién habla la Biblia? ¿De quién está hablando la Biblia? Y quiero que vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 39 y 40. Juan 5, 39 y 40. Dice de esta manera: ustedes examinan las Escrituras porque ustedes piensan que en ellas ustedes tienen vida eterna. Amén. Pero siga leyendo. ¿Y qué dice? Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? Jesús. ¿Y quién lo estaba diciendo? Jesús. Pregunto: ¿de quién habla la Biblia? Jesús. Hoy hay corrientes en el mundo que están enseñando que no se tiene que tener toda la Biblia, sino solo el Nuevo Testamento. Pero en este tiempo no estaba toda la Biblia. Lo que estaba era el Antiguo Testamento. Y dice la palabra que ellas, las Escrituras, porque así se les llamaba, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Y lo estaba diciendo Jesús. Jesús no tuvo una Biblia. Jesús tenía las Escrituras. Y estaba diciendo: estas Escrituras, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, estas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Por eso las Escrituras daban testimonio de Él. Jesús dijo que ellas daban testimonio de Él y que solo en Él se podía encontrar la vida eterna para el hombre. ¿De quién habla la Biblia? Lucas capítulo 24, verso 25-27 dice: entonces Jesús les dijo:
oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por ¿quién? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿De quién hablan las escrituras? De Jesús el Cristo. No había otro mensaje. El mensaje desde el Génesis es Jesús el Cristo, el Mesías que va a venir. Se anunciaba ya al Mesías que habría de venir. Desde el principio estaba escrito que Él vendría y que se cumpliría la promesa de redención de parte de Dios. Toda la escritura, comenzando desde Moisés, pasando por los salmos, luego llegando a los profetas, todas las escrituras hablaban de Él, daban referencia de Él, decían de Él, anunciaban de Él. Por eso el único mensaje de toda la escritura es: Jesús es el Cristo. No hay otro mensaje. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Padre eterno. Jesús es el Cristo, desde el principio hasta el fin, comenzando por Moisés, continuando con todos los profetas. Les explicó lo referente a Él en todas las escrituras. Jesús mismo les vino a decir: Moisés hablaba de mí, los profetas hablaron de mí, los salmos hablaban de mí. Era acerca de mí que estaban hablando todas las escrituras del Mesías que habría de venir. En el libro de Génesis, capítulo número 6, hace referencia a un evento que era el diluvio. Y en el diluvio aparece el arca. Y en esa arca está la figura de Jesús en el Antiguo Testamento. El arca es Jesús el Cristo. Desde el principio la Biblia está hablando de Jesús el Cristo. El libro de Éxodo habla de Israel saliendo de Egipto, siendo liberado de la esclavitud de Faraón, y el mensaje sigue siendo el mismo. Egipto representa al mundo, Faraón representa a Satanás, Israel representa al pueblo de Dios. El mensaje sigue siendo el mismo: Jesús el Cristo. La maldición de los primogénitos fue la última plaga antes de la salida de Egipto, y fue necesario sacrificar el cordero de la Pascua para ser protegido de esta maldición. Pero la sangre del cordero significaba la libertad de la esclavitud. Por eso es con la sangre del cordero solamente, es la sangre de Cristo solamente, es solo con su sangre que se puede salir de Egipto, solo con su sangre se puede salir de la esclavitud, solo con su sangre se rompen las cadenas, solamente con su sangre. El mensaje es el mismo. El Éxodo nos está hablando de Jesús el Cristo. Ese es el mensaje de toda la escritura. La serpiente del desierto, la serpiente ardiente, la serpiente de bronce, es el símbolo de Jesús el Cristo en el desierto. Mientras la gente era mordida por las serpientes en el desierto y moría sin remedio alguno, no tenía ninguna alternativa. Entonces Dios le dice a Moisés: edifica, levanta una serpiente de bronce y colócala frente al pueblo, y todo aquel que sea mordido por una serpiente, que corra y que mire la serpiente de bronce para que se pueda salvar. El mensaje seguía siendo el mismo. La serpiente de bronce representaba a Jesús el Cristo. Era para sanidad, y era una orden de Dios ver a la serpiente de bronce, aunque esto no era nada lógico para ellos, porque ¿cómo era posible que una serpiente de bronce levantada en el desierto pudiera traer sanidad
en el desierto. No era nada lógico. Pero aquí nuevamente aparece algo que se llama la fe en Jesús el Cristo. Y entonces la gente corría y miraba a la serpiente de bronce. Y los que creían en ese mensaje y en obediencia a la palabra, corrían y veían la serpiente de bronce y eran sanados. Jesús el Cristo ya estaba siendo pregonado en la serpiente de bronce. No hay lógica humana para entender lo que Cristo vino a hacer por nuestra vida. Aun cuando no lo entendamos lógicamente, tenemos que comprender que Jesús el Cristo estaba presente allí en el desierto. Todos los que vieron a la serpiente no murieron, porque la serpiente de bronce representaba a Jesús el Cristo. Otra forma, en el Antiguo Testamento, donde podemos encontrar representado a Jesús el Cristo, es en las ciudades de refugio. Dice la Biblia que eran lugares a donde acudía el asesino involuntario, el que había cometido un crimen de manera involuntaria y empezaba a huir del vengador de la sangre. Y el vengador de la sangre podía ser cualquier familiar de la víctima, y se levantaba y lo empezaban a perseguir. Y cuando este asesino involuntario llegaba al altar de la ciudad de refugio, no podían matarlo cuando se agarraba de los cuernos del altar, porque esas ciudades representaban a Jesús el Cristo. Era un símbolo del Mesías también. La Biblia nos enseña que Jesús el Cristo es el único mensaje que encontramos en toda ella. El arca del pacto, el arca de la presencia, era también el símbolo de Jesús el Cristo. Allí estaba representado el Cordero de Dios. ¿Se recuerda usted? En Levítico 17:11 se habla del Cordero sacrificado. Y dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Y el cordero se sacrificaba y la sangre servía para expiar al pueblo. Ahí estaba nuevamente la figura de Jesús el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda la Biblia nos está hablando de Él. Y acá se nos enseña que solo la sangre expiaba el pecado. Y Jesús el Cristo dio su propia sangre en expiación por tus pecados. Tus pecados pasados ya fueron resueltos. Tus pecados presentes ya fueron resueltos. Y tus pecados futuros también ya fueron resueltos por medio del sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Él resolvió todo el problema de la humanidad. Por eso Pablo dice: porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice: ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni lo presente, ni el futuro, nada, 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 ni tribulación, ni angustia, ni ángel, ni principado, ninguna cosa creada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que dio su sangre para que tus pecados fueran perdonados. Solo la sangre expiaba el pecado, y Jesús dio su propia sangre en expiación por nuestros pecados. Cuando Israel vagaba en el desierto, una roca los seguía y les daba a beber agua, y dice que esa roca era Jesús el Cristo. Primera de Corintios capítulo 10 versos 3 y 4 dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca, dice, era Cristo. Una roca que seguía al pueblo en el desierto. Iba detrás de ellos y les daba
de beber. Ahora entiende por qué Moisés tuvo problemas con la roca. Porque esa roca que lo seguía era Cristo. Ahí estaba Jesús el Cristo. Nunca abandonó a su pueblo. Nunca lo dejó solo en el desierto. Nunca quedó Israel desamparado. Jesús el Cristo estaba con ellos aún en los peores desiertos. Y Jesús el Cristo está en tu vida ahora, aún en tus peores desiertos también, porque Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Aleluya. El Cristo, el ungido de Dios. La Biblia nos enseña que antes se ungían a 3 tipos de personas: a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Y la Biblia enseña que el único hombre que ha reunido estas 3 unciones es Jesús el Cristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue ungido Rey de Reyes y Señor de Señores. Había otro rey, había otro señor que se llama Satanás, pero fue destronado por el verdadero Rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces se volvió el verdadero Rey. Segundo, dice la Biblia que se volvió el verdadero sacerdote para nuestra vida, por cuanto dio su propia sangre y expió nuestros pecados, perdonó nuestros pecados e intercede delante del Padre ahora. Se volvió nuestro verdadero sacerdote. Tus pecados han sido perdonados. Y número 3, recibió la unción de profeta, el verdadero profeta. ¿Por qué? Porque es el único que nos puede volver a acercar a Dios. Es el único camino. No hay otro camino. La religión no es un camino. Hoy la religión viene y te presenta forma, te presenta mecanismo, te presenta estrategia, te presenta esto, te presenta lo otro. Pero no se trata de una religión. Se trata de entender el verdadero mensaje de toda la Escritura. Se trata de Jesús el Cristo. Porque no hay otro camino al Padre. Solamente a través del verdadero profeta. Verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. Hay 3 problemas que el ser humano tiene y que no tienen solución humana. El primero de ellos, Satanás existe y el ser humano y no puede acercarse por sí mismo. Solo Jesús puede cambiar estos 3 problemas que el ser humano no puede cambiar. ¿Por qué? Porque venció a Satanás en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque pudo perdonar el pecado del ser humano. ¿Y por qué? Porque es el único camino de retorno al Padre. Así que Él resolvió los 3 grandes problemas del ser humano. Por eso el mensaje de toda la Escritura es este Jesús, el ungido de Dios, el Rey, el profeta, el sacerdote. En Él se encuentran estos 3 aspectos. Él sigue siendo Rey de Reyes, venció a Satanás, es sacerdote mediador con su propia sangre y puede perdonar el pecado del hombre, y es el verdadero profeta que nos indica el camino para regresar a Dios. El Antiguo Testamento habla de Jesús el Cristo, el Mesías que habría de venir. Y el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 46 y 47 dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Está hablando Jesús. Si ustedes le creen a Moisés, le creerían a Jesús, porque Moisés escribió de Jesús el Cristo. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Así que toda la Biblia habla de Jesús.
Pero hay un mensaje central, y es: Jesús sigue siendo el Cristo. Jesús es el Cristo. Mis amados hermanos, el mensaje de hoy sigue siendo el mismo. Jesús es el Cristo. El mensaje no ha cambiado. La iglesia lo está perdiendo, y hay que retomar el enfoque correcto para hacer la evangelización mundial. No podemos perder este enfoque. No podemos perder el verdadero mensaje central de toda la Biblia. Jesús es el Cristo. La fe consiste entonces en creer que Jesús es el Cristo. Hebreos 13:7 dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. La respuesta a los problemas que el hombre no puede solucionar entonces se encuentran en Jesús el Cristo. Y dice la Biblia que ante Él se doblará toda rodilla de los que están en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Porque Él es el verdadero Rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. Es Él, Jesús el Cristo, el único protagonista de toda la historia humana, el protagonista de toda la creación. En Él, por Él y para Él todas las cosas subsisten, dice su palabra. Así que es Él el mensaje central de toda la creación. Yo te dejo este mensaje en tu corazón. Volvamos a la Escritura. Es el tiempo de volver a la palabra. Este es un tiempo de transición, es un tiempo de cambios, donde el Señor está trayendo alineamiento a su palabra. Tenemos que volver al mensaje de toda la Escritura. Tenemos que volver al mensaje de Jesús es el Cristo. No hay otro mensaje. Póngase de pie esta tarde. Yo quisiera preguntar esta tarde si hay dentro de nosotros alguna persona que esta tarde quisiera venir a Cristo. Alguna persona que haya entendido este mensaje y que quiera reconocer que solamente en Jesús el Cristo está la solución a sus problemas. Algún joven o alguna señorita, algún señor o alguna señora. Yo quiero preguntar esta tarde: si alguien quiere recibir a Cristo, que por favor levante su mano ahí donde se encuentre. Algún joven, alguna señorita, algún niño que quiera hoy decirle: Jesús, tú eres el Cristo para mi vida. Yo quiero orar después. Si hubiese alguien, hago esta invitación en este momento. Necesitas a Jesús el Cristo en tu vida. El ser humano fue diseñado para estar en la presencia de Dios. Así como el pez muere fuera del agua, así como el árbol desarraigado muere al estar arrancado de la tierra, igual el hombre muere sin la presencia de Dios. ¿Cómo está tu vida esta tarde? Tú no tienes otra opción que estar en la presencia de Dios. ¿Alguien quiere hacer esta decisión esta tarde? Yo hago esta invitación. Ahí donde estás, si quieres hacer esta oración conmigo, yo te invito a que la hagas en este momento. Cierra tus ojos. Padre, te doy gracias. He escuchado tu palabra y la he entendido en mi corazón. Y en este momento, Señor, quiero pedirte perdón por mis pecados. Y quiero dejar entrar a mi vida a Jesús el Cristo. Y lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor. Perdona mis pecados.
a través de tu sangre. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén. Si hubo alguien que hizo esta oración esta tarde, le invitamos a seguir creciendo en la palabra del Señor. El mensaje sigue siendo el mismo: Jesús el Cristo. Que Dios los bendiga. Amén y amén.